¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto, como cada semana, darle la más cordial bienvenida a un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías y hoy le invito a que se quede con nosotros, ya que hoy le ofrecemos el caso de la solicitud, más bien la negativa de solicitud de ampliación de plazo para recabar apoyo ciudadano en el caso de un candidato independiente a gobernador en el estado de Puebla. Déjeme comentarle que es precisamente un candidato independiente a la gubernatura de Puebla, quien llega ante la Sala Superior a solicitar a través de un juicio ciudadano, bueno, pues impugnar la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y a su vez el acuerdo que hiciera precisamente el Instituto Electoral local respecto a esa negativa de ampliación de plazo para recabar las firmas de apoyo ciudadano, requisito indispensable para las y los candidatos independientes en toda la República, pero estamos hablando precisamente del estado de Puebla. La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una sentencia garantista, ya que amplía este plazo para que las y los candidatos pudieran tener esa facilidad de obtener el apoyo ciudadano y a su vez pues el registro para ser candidatos independientes a la gubernatura de Puebla. Si usted quiere conocer cuáles son los detalles de este asunto, bueno, pues yo lo invito a que se quede con nosotros, ya que Pedro Lara Aymalo recibe en el estudio a Rafael Estrada Michel, quien es, bueno, pues el director de posgrado de Derecho en la Universidad Panamericana, y también recibe al licenciado Juan Solís Castro, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis. Yo soy Lucy Farías y como cada semana le invito a que conozca esta porción pedagógica en un lenguaje muy claro y ciudadano de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Nos acompaña? Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados. Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pedro, qué gusto. Juan, muchas gracias. Tu bautismo de fuego. Claro, gracias. Bienvenido. Y bueno, pues vamos a hablar sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 44 de este año. Y es un asunto bastante interesante, está relacionado con la impugnación en contra de la negativa de ampliar el plazo para recabar los apoyos ciudadanos por parte de dos ciudadanos que en este caso desean contender para el cargo de gobernador vía independiente en el estado de Puebla. Y bueno, pues le vamos a pedir a Juan que, como ser uno de los redactores de esta sentencia, pues nos cuente un poco los los antecedentes más bien que tenemos en este caso, la cadena impugnativa y cómo llega hasta Sala Superior y qué agravios nos plantean, en este caso, los dos ciudadanos quejosos. Efectivamente, Pedro, estos asuntos que se resuelven de forma acumulada en esta Sala Superior tienen como antecedentes que originalmente el Consejo General del OPLE de Puebla pues aprobó la convocatoria y los lineamientos para este proceso de selección de candidatos independientes, y en él se establece, como así lo establece la legislación local, el plazo de 30 días para recabar el apoyo ciudadano. Los dos actores ante esta instancia federal pues presentaron su escrito de intención ante la autoridad administrativa electoral, es decir, ante el OPLE de Puebla. El OPLE les reconoce el carácter de aspirantes a candidatos independientes, y ya en el transcurso de este plazo de 30 días, ambos actores de manera independiente presentan una solicitud ante el Consejo General del Instituto Electoral de Puebla planteando la ampliación a este plazo de 30 días originalmente previsto tanto en la legislación como en la convocatoria. El OPLE les da respuesta en un acuerdo y les dice que hay cierta imposibilidad jurídica y material para responder en sentido positivo su petición, porque había un acuerdo que emitió el Instituto Nacional Electoral donde homologaba la conclusión de los plazos tratándose de candidatos independientes, a fin de hacer más ágil esta actividad de verificación de los apoyos. Claro.
y que no hubiera ningún obstáculo en el desarrollo de todos estos actos consecutivos que comprende el proceso electoral. Y también el proceso de fiscalización, que ahora se hace en tiempo Efectivamente, real, sí, ¿no? que es en forma paralela la fiscalización. Y entonces, no conformes con esta respuesta que les da el Consejo General del OPLE de Puebla, pues ellos acuden ante el Tribunal Electoral de la referida entidad a cuestionar esta respuesta. También lo hacen cada uno a través de su demanda de forma independiente, a través de recursos de apelación. Y en la instancia local, el Tribunal de Puebla pues confirma los acuerdos a través de los cuales se les había dado la respuesta, básicamente compartiendo las consideraciones que había expuesto la autoridad administrativa en el sentido de cierta imposibilidad material y jurídica que había señalado, y además exponiendo pues que era un plazo que ellos habían consentido, es decir, al inscribirse como aspirantes a candidatos independientes, pues digamos estabas conforme con las reglas con las que pretendías participar, y una de ellas era este plazo de 30 días. ¿No? Sí, no es contrato de adhesión, ¿no? Digo yo. No es un estacionamiento público. Exactamente, sí. Entonces, básicamente, digamos, estos fueron los argumentos correcto. expuestos por el Tribunal Electoral de Puebla. 30 días, digo, al final de cuentas, 30 días puede parecer mucho para algunos, pero realmente muy poco para otros. Decíamos hace un momento. Se refiere al 3% del padrón. Claro, el asunto aquí es que tenemos un 3% del padrón, que son más de 130,000 firmas, 132,552 firmas son las requeridas precisamente para conseguir el mero registro como candidato independiente. En el caso concreto de gobernador de Puebla. De Puebla, claro. Y nosotros decíamos, comentábamos hace un momento fuera de cámaras, y también porque ya se han resuelto algunos asuntos relacionados con la ampliación del plazo para recabar los apoyos ciudadanos en candidaturas independientes, y decíamos que la recomendación, aunque no vinculante en este caso, porque hasta ahora, por lo menos hasta donde tengo noticia, ningún órgano jurisdiccional, por ejemplo, del sistema interamericano, que podríamos finalmente estar sujetos a sus decisiones de manera directa o indirecta, no han tratado este tipo de temas, pero la Comisión de Venecia, que al final de cuentas es un grupo selecto de tiene expertos una enorme en autoridad, democracia y que tiene una autoridad enorme, tanto académica como moral, diría yo, dentro del ámbito del derecho, recomienda que sea el 1% del padrón. Entonces estamos hablando de multiplicar por 3 una recomendación precisamente para no hacer nugatorio el derecho de ser votado en el caso de las candidaturas independientes. Y a mí me da la sensación de que desde el principio pues, ha habido ciertas resistencias, ¿no? Desde el momento en que se legisló incluso esto. Sí, a ver, un 1% estaría difícil en 30 días. Ahora imagínate un 3%. Tienes esta recomendación de la Comisión de Venecia con la que nos has ilustrado. El Tribunal Electoral de México ha sido muy entusiasta, quizá el principal impulsor. El principal órgano de la autoridad mexicana, de la autoridad jurisdiccional mexicana, que ha tenido contacto muy profundo y muy fructífero con la Comisión de Venecia. Parecería lógico que fallara en la forma en que terminó fallando la Sala Superior, y con la cual yo estoy completamente de acuerdo. Realmente interrumpimos a Juan en su, digamos, en el íter procesal, pero pues lo que iba a decir, supongo, es que finalmente con la ponencia de la magistrada presidente Otalora vino el criterio que por mayoría, ahorita hablamos de los... sí, decíamos una sentencia muy reñida, ¿no? Una sentencia muy reñida. Ahorita hablamos del voto particular conjunto, pero esta sentencia por mayoría lo que viene a decir es lo que tú acabas de señalar con mucha claridad. A ver, hay una libertad absoluta por parte del legislador para configurar nugatoriamente incluso, es decir, poniendo obstáculos casi imposibles de superar las candidaturas independientes. En otras palabras, en castellano más claro, tú eres muy elegante, mi querido Pedro, pero yo que soy muy grosero y muy zángano, en otras palabras, pones las cosas en las leyes, y en este caso en la Ley Suprema Mexicana, nada más para callar tu mala conciencia, y dejas que la figura muera, viva, nazca, crezca, no se reproduzca, pero sí muera sin pena ni gloria, o realmente la haces efectiva como mecanismo.
de acceso a los derechos políticos, que son derechos fundamentales, que no se nos olvide. Y un punto quizá que no se ha señalado mucho, pero que también torna mucho más auténtico el resultado electoral. ¿Por qué? Pues porque tienes candidatos por fuera de estos modernos estamentos públicos que son los partidos políticos. Gente que de manera muy auténtica en cuanto a su voluntad, pero también de manera muy auténtica en cuanto a los apoyos que reciben, va a estar en la boleta y nos genera un resultado que nos puede parecer un poquitito más cercano a la realidad de lo que la gente piensa. ¿Por qué? Porque no está mediatizado por los partidos políticos. Así es. O sea, pareciera un ganar-ganar por todos lados, pero obviamente presenta resistencia. Realizar, ¿no?, en la práctica. Tiene que ser realizable. Sí, sí, ¿no? sí. Y entonces yo creo que un poquito por ahí fue el criterio que finalmente triunfó en la sala superior, ¿no? Así es. ¿Cuáles fueron los agravios planteados por estos dos ciudadanos, Juan? Sí, esencialmente en la demanda del ciudadano Enrique Sánchez, ahí se menciona un elemento fundamental que precisamente es a partir del cual se construye la sentencia, y es el relativo a que en la instancia local, es decir, en el recurso de apelación que se ventiló y resolvió ante el Tribunal Electoral de Puebla, él ofreció como prueba una documental consistente en un dictamen actuarial, es decir, un estudio donde se precisa los porcentajes que son exigidos a los que aspiran a ser candidatos independientes en las distintas entidades federativas, el equivalente al número de firmas de esos porcentajes y los días o el plazo que contemplan cada una de las legislaciones. Y específicamente el Tribunal Electoral de Puebla le dice que esa documental que le ofrece pues resulta inconducente porque pues no se trata de llevar a cabo un ejercicio comparativo entre las distintas legislaciones, pero digamos no toma en cuenta el agravio o el argumento que desde aquella instancia exponía el ciudadano, en el sentido de decir, ofrezco esta documental, digamos, para evidenciar esta restricción que contempla la legislación electoral de Puebla en relación al derecho político electoral de ser votado. Y vuelve a reiterar ese agravio ante esta instancia y decir, fue indebido que el Tribunal Electoral de Puebla me dijera que mi prueba es inconducente, porque yo no pretendía exponer o realizar un ejercicio comparativo, sino evidenciar que la norma de la legislación electoral de Puebla, que prevé este plazo de 30 días para yo recabar el equivalente al 3%, pues es restrictivo. Comparativamente hablando, claro. Y vulnera mi derecho político electoral a ser votado. Entonces, ese es uno de sus principales agravios, además de aducir pues que la aplicación tenía ciertas inconsistencias o fallas, que había lugares en los que pues no había señal para la operación normal de esta aplicación. Y también un agravio que hizo valer desde la instancia local y que me parece un elemento interesante, por lo menos socialmente hablando, es que él exponía como agravio la poca o nula difusión de la figura jurídica de las candidaturas independientes. Absolutamente. Y que como parte de esta educación cívica y la novedad de esta institución jurídica, ya que a partir de 2012 es que se reconoce a nivel constitucional. Incluso se hizo la reforma en 2 etapas, no sé si se recuerdan ustedes. Sí. Pues creo que sí resulta un elemento fundamental y esencial para toda la población el hecho de conocer de estas figuras y la forma de apoyarlas, ¿no? Porque como ciudadanos creo que uno de los instrumentos que consideramos más valiosos y por lo tanto pues no a cualquiera le damos información, y menos, digamos, que le tomen una foto a tu credencial de elector, pues como que sí genera desconfianza, por lo menos. Desconfianza, sí. Si no se tiene una información adecuada de cómo apoyar a los candidatos independientes o del apoyo que requieren los candidatos independientes de la ciudadanía, pues creo que sí representa cierta limitante fáctica para los ciudadanos que aspiran a participar como candidatos independientes. Sí. Incluso yendo un poco más allá, pensando, por ejemplo, no solo en la difusión que se le dio a la metodología para obtener los apoyos ciudadanos para poder finalmente obtener el registro como candidato independiente,
sino también una cosa que yo he hecho mucho en falta es que haya difusión directa de las propuestas de esos pues aspirantes a ser candidatos independientes. Sabemos que es difícil implementar unos tiempos en radio y televisión, pero no deja de ser, al final de cuentas, una desventaja frente a quienes pues ya tienen el acceso o son personajes públicamente muy conocidos y los medios pues los siguen y les dan cobertura y recogen sus discursos, etc. Y han tenido acceso a las pautas desde hace muchos años, literalmente años, ¿no? Así es. Algunos las ejercen año con año, ejercen año sin ser con candidatos, año y pero con bueno. mucha felicidad, ¿no? Sí, es verdad. A ver, es que yo creo que eso es lo muy interesante de esta sentencia, que se abren muchos cauces para la equidad, Pedro, Juan, en el proceso. En el proceso electoral del 2018, digamos, en el caso más gráfico, que es el de candidatos y candidatas a presidente de la República, pero también en los casos de senadores de la República, legisladores, y no solo en los ejecutivos locales. ¿Por qué digo que se abren cauces? Bueno, vamos a poder discutir a partir de aquí si hay equidad y por lo tanto autenticidad en los resultados en la materia que señalabas, el acceso a las prerrogativas dinerarias, ¿no? Ya alguien que presumiblemente va a estar en la boleta, ¿no? El día de ayer, justo al haber alcanzado las firmas, precisamente como candidata independiente, dice, voy a renunciar a las prerrogativas públicas, ¿no? Es decir, Margarita Zavala. Margarita Zavala. Bueno, a ver, eso se va a tener que analizar con mucha seriedad. ¿Cómo se podrá realizar desarrollar una candidatura presidencial más allá del modelo de subsidio público que nos hemos planteado desde hace mucho tiempo, desde la reforma Reyes Heroles del 77, ¿no? Así es. Y va a ser muy interesante ver este nuevo esquema de financiamiento en caso de que se concrete, ¿no? Sí. Ahorita que mencionaste lo de la reforma del 77, creo que viene muy a cuento respecto de la resistencia sistemática que ha habido, ¿no? Porque en el 77, pues en realidad lo que se les concede es el acceso a radio y televisión, ¿no? O sea, para que no los apabulle el Estado monolítico del Partido Revolucionario Institucional de aquel entonces, que controlaba absolutamente todo, hasta el papel de los periódicos. Sí, pero fue una reforma pro partidos políticos. Absolutamente. Yo casi diría, exagerando un poquitín, pero que fue una reforma estamentaria, es decir, para consolidar a más estamentos aparte del partido hegemónico que has mencionado. Sí, abrió las puertas a la competitividad. Abrió las puertas a la competitividad y luego hubo subsidio también en dinerario a los partidos de oposición. Bueno, pero ¿Qué tan importante no será precisamente el asunto de los accesos a los medios de comunicación masiva, que precisamente la reforma del 77 se considera como un parteaguas? Y estamos en un escenario más o menos, y ahora sí que salvando las diferencias, estamos en un escenario en el que a estas alturas quien aspira a tener una candidatura independiente no tiene acceso a radio y televisión. Es que ese es otro cauce que se abre gracias a esta sentencia, ¿no? Así es. Las pautas en radio y televisión. Y es importantísimo, porque no puedes aspirar a equidad. Es más, ya es muy cuestionable que nada más en el periodo de campañas, que estos 3 meses, ¿no? Porque no lo hubo ni en intercampañas, ni en precampañas, y obviamente no lo habrá en postcampañas, ¿no? Sí, claro. Y así te vas con los prefijos ad infinitum. Ya es cuestionable que podamos hablar de un proceso pulcro y equitativo cuando eso acceso para los independientes, y no solo me refiero a los candidatos a la presidencia, sino a todos, está francamente muy limitado y es muy desigual respecto de los partidos políticos, ¿no? También el de las prerrogativas financieras, pero en el caso concretísimo de pautas, sí encontramos en esta sentencia un cauce que puede abrir los criterios para que tengamos una elección mucho más equitativa y por lo tanto, porque no solo es un tema de derechos humanos, también más auténtica en cuanto a los resultados, que podamos estar más tranquilos en cuanto a la autenticidad del resultado. Y ver algo de voluntad por parte, al final de cuentas, tanto del legislador como de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, cuya obligación pues, es velar por el realizamiento material efectivo de estos derechos de participación, en este caso el derecho a ser votado. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta.
Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues en nuestro segundo segmento, ya, de este juicio para la protección de los derechos político-electorales número 44 de este año. Y bueno, decíamos cosas que tienen que ver con la experiencia que hasta ahora hemos podido recabar. Primero, por parte del legislador, bueno, ciertas dificultades. Si hablamos de un piso parejo para todo el mundo, vemos que ciertamente hay algunas desventajas importantes por parte de los candidatos independientes. Por el otro lado, advertimos también que dentro de esta regulación particularmente que se hace en el estado de Puebla, pues tenemos un porcentaje muy elevado de obtención de apoyos respecto del padrón y el tiempo que comparativamente hablando puede resultar también menor, es decir, si lo trasladamos al contexto de las legislaciones locales en otras entidades federativas. ¿Qué es lo que arroja precisamente ese estudio en cuenta de las comparativas que hace En ese estudio que se ofreció como prueba documental, pues se expone que, digamos, las legislaciones locales contemplan distintos plazos. Hay desde aquellas que establecen un plazo de 30 días, pero con un porcentaje menor. Exigido, otras de 45 o bien otras hasta de 60 días para recabar el apoyo ciudadano. Y sobre todo creo que el desarrollo de la sentencia pues no solo parte de considerar en abstracto o ajeno a la realidad social lo previsto en la norma, sino precisamente vincularlo con las situaciones reales y fácticas que acontecen. Por ejemplo, pues simplemente el determinar a cuántas firmas equivale este 3% que contempla la ley electoral, que de acuerdo al volumen del listado nominal de Puebla, que digamos es uno de los listados nominales, ¿no?, más nutridos de la República Mexicana, pues este 3% equivale a 132.552 firmas. Y entonces si dividimos este número de firmas entre el número de días originalmente previsto, que son 30, pues nos dará los números objetivos, que son 4.418 firmas que deben recabarse diariamente para poder satisfacer este requisito del 3%, lo cual ya en términos reales pues sí es complejo, porque el recabar el apoyo ciudadano pues no es ir y tener una fila de ciudadanos en la plaza principal, ¿no? Sino creo que requiere de una labor pues de convencimiento o de simpatía hasta de los auxiliares que colaboran en esta actividad. Y con las limitaciones además para obtener esos apoyos efectivamente, y ¿no?, vinculado a que el ciudadano al que le solicitas el apoyo pues tenga la visión general de lo que es una candidatura independiente, y que el hecho de que des el apoyo pues no implica ningún compromiso de voto frente a este aspirante a candidato independiente, sino que solo es pues una forma de que él llegue precisamente a figurar en la boleta electoral como candidato independiente. Lo que muchas veces se desconoce por parte de los ciudadanos, y esto dificulta más esta actividad de recabar el apoyo ciudadano. Entonces, y está relacionado además con esa difusión de la que hablábamos, porque es decir, cuando la gente conoce al candidato, vamos a presumir que es así, pero también conoce el procedimiento, porque no cualquiera se deja sacar una fotografía o escanear su credencial del INE, por los riesgos que evidentemente todos conocemos, ¿no?, riesgos a la seguridad patrimonial o incluso personal. Pero la cuestión aquí, y creo que es el meollo del asunto, es que a pesar de que no se exige, por ejemplo, el recabar los apoyos geográficamente condicionados a X número de distritos o un muestreo de representación, como lo hacen otras legislaciones locales, que dicen, bueno, pues tantos distritos finalmente de los que corresponden a esa elección, tú tienes que tener apoyos dispersos para que realmente el muestreo de apoyos sea representativo. En relación a esto, cabe señalar que el actor Enrique Cárdenas
promovió un juicio ciudadano originalmente precisamente para quejarse de este criterio de distribución de apoyos ciudadanos, y esta Sala Superior también determinó inaplicar esa porción normativa en relación a este criterio de distribución de apoyos, que decía que los apoyos debían de ser por lo menos en las 2/3 partes de los municipios que contempla la entidad federativa, y que al final pues esta Sala Superior arribó a la conclusión de que no había una justificación pues para sí, la podríamos imposición de ese discutirlo criterio, largo y ¿no? tendido, ¿no? Es decir, vean, en el caso federal, el criterio de dispersión era tener 17 entidades federativas, un 1% en el caso de los candidatos presidenciales, en 17 entidades. Y uno se pregunta, bueno, esto es un entendimiento un poco peculiar del Pacto Federal, ¿no? Si tengo 800,000 votos porque resulta que todo el padrón del estado de Sonora está a favor de mi candidatura independiente, ¿a poco los sonorenses no nos pueden proponer un candidato o una candidata al resto del país? Se rompe con ello el Pacto Federal, deja de ser representativa la voluntad popular. No, el criterio se entiende mal y poco, a mi manera de ver. Y como eso, otros tantos requisitos que tornan nugatoria el ejercicio de las candidaturas independientes. Tú te referías, Pedro, muy bien al tema de protección de datos personales. Sí, no es nada sencillo y hemos sido víctimas de ciberdelito, pues prácticamente todos los que habitamos este país, ¿no? Así es. No es sencillo que te entreguen eso, además luego nos enteramos que el padrón electoral andaba volando en la nube hace algunos años, que tenían acceso incluso a las direcciones de nuestras casas, en fin, este tipo de cosas. Eso fue además un partido político, justamente, que son los enemigos naturales de los candidatos independientes, ¿no? Sí. ¿No? Imagínate nada más. Pero está el otro tema, el de las garantías de los derechos fundamentales. Hasta donde yo me quedé, claro, la Constitución cambia mucho, ¿no? Pero lo que yo sabía... Tú estás al día, Rafa, así ¿Quién que sabe? no, ¿Quién sabe? sí. ¿Quién sabe? Ya soy más bien motivo de arqueología jurídica, pero mi querido Pedro, Juan, hasta donde yo me quedé, el derecho de petición se ejerce de manera respetuosa y por escrito. Así es. ¿No? Poner requisitos adicionales, pues ya podríamos irlo discutiendo. Una plataforma, una aplicación electrónica, como muy bien se alcanzó a corregir todavía en este último proceso de recolección de firmas, exigir una plataforma de carácter electrónico, una aplicación, en lugares muy marginados, donde la señal de la Internet es prácticamente nula, pues resultaba un absurdo, un sinsentido, ¿no? No, incluso el tema se trató en este programa, digo, evidentemente por las resoluciones de la Sala Superior, y lo que dijimos es... Que fueron muy razonables, muy sensatas. O sea, no, y la aplicación está bien, a pesar de los errores que ya están probados por diferentes candidatos. Esos errores sí existen y al final de cuentas tanto es así que el Instituto Nacional Electoral tuvo que hacer algunos ajustes, correcciones y demás, y sacó una nueva versión de la aplicación. Así es. Entiendo que a partir de ahí, por lo menos la mayor parte de los problemas desaparecieron. Pero también habíamos hablado sobre este tema en este programa, hablando sobre la alternativa de la vieja usanza, el papel y las fotocopias, ¿no? Evidentemente, cuando estamos hablando de una cuestión de tiempo, porque esto es tiempo, ¿no? Le dan 30 días y en 30 días tiene uno que conseguir más de 132,000 apoyos. Finalmente, cualquier cosa que se añada en ese sentido dificulta la obtención de los apoyos, ¿no? Entonces, justamente estamos hablando en el sentido no de facilitar, que ya lo dijimos, sí, hay algunas opciones que facilitan en el caso de excepción el recabar las firmas, pero tenemos el factor tiempo frente a una cantidad de firmas muy elevada. Pero volvamos al tema de la equidad. A los partidos políticos, a los candidatos de los partidos políticos no les exiges ni siquiera que hagan una elección primaria, Pedro. Exactamente. O sea, no se tienen que tomar la molestia de tener una elección primaria. En una de esas ni siquiera tienen que tener democracia interna, ¿no? Y a los otros cuates los pones a subir el Everest y a ver si ahí hay señal. A ver, sí creo que a golpe de jurisprudencia hemos avanzado muchísimo. Hay un voto particular interesante, como decíamos al principio, que precisamente va en contra de esto que decimos, ¿no? 3 magistrados de Sala Superior lo que dicen es no, la libertad del legislador no debe entenderse en ese sentido. Si hacemos un cálculo actuarial es perfectamente posible con un determinado número, por cierto muy alto,
de auxiliares obtener las 4.600 firmas a las que se refería Juan, diarias, y en consecuencia está bien el requisito que se pone. Bueno, es una forma de atacar el problema. Yo hice algunos números, lo confieso, antes de leer el voto particular, y me pareció muy difícil precisamente pensando en ese esquema. Decíamos, los ciudadanos no están esperando en una fila, todos formaditos, para que lleguen los auxiliares y empiecen como en las tortillas a sacar, ¿cuántos kilos quiere usted de apoyo? No, y además no puedes hacerlo en escuelas, no puedes hacerlo en... Claro, es otro de los argumentos también, ¿no?, de los quejosos, no sé si de los dos o de uno de ellos, pero dice, por ejemplo, que no le permitieron en una universidad tener apoyos. Lo cual a mí me parece que es hasta calificable de ilegal. O sea, ¿cómo limitas eso? Está bien, las universidades no son sitios para hacer proselitismo, estoy de acuerdo, pero entonces los estudiantes, ¿dónde por lo general pueden ejercer sus derechos de libertad política? Pues en esos estamentos, no en otros, ¿no? Claro. La gente joven, que además creo que la tendencia es esa, los jóvenes son los que más han apoyado candidaturas independientes, gente que no está en la política de manera profesional, digámoslo así, ¿no? Entonces, digo, eso sería harina de otro costal, el tema pero finalmente también pues nos encontramos con muchas dificultades. E insisto, no es que los ciudadanos estén en una fila esperando a dar su credencial para que los apunten, es ¿no? algo complejo porque si bien es cierto, la figura de las candidaturas independientes está reconocida legalmente, pero creo que no ha tenido este arraigo social suficiente para que los ciudadanos pues haya mejor disposición de conocer de este tipo de alternativas políticas y estar en posibilidad de ofrecer el apoyo pues de manera un poco más fácil, ¿no? Sí, el cálculo que yo había hecho era, considerando los 4 minutos de media que dicen para registrar a una persona, multiplicar esos 4 minutos por los 132.552, me daba el número de minutos totales que se requerían de manera efectiva. Esos hay que dividirlos, al final de cuentas, en porciones de 8 horas, porque, digo, no creo que haya gente trabajando, pero incluso trabajando las 24 horas, una persona que esté recabando apoyos de una fila que no se termina, tardaría más de un año. ¿Dónde hace el ajuste? Bueno, pues en el número de representantes, como lo menciona el voto particular. Sí, pero que son voluntarios. Porque se les puede pagar. Entiendo que los poco más de 3 millones. Si no tienes acceso a las prerrogativas públicas, ¿con qué lo vas a pagar? Se les da un presupuesto para recabar los apoyos. Y yo creo que también otro elemento a considerar es pues que en términos reales, digamos, las 8 horas, digamos, no sería un tiempo como idóneo, ¿no? Porque atendiendo a estrategias también habría determinados horarios y días donde es más factible pues salir a pedir apoyos y no en otro tipo de horarios donde prácticamente los resultados pues serían casi nulos, ¿no? Y descuéntenle los sábados y los domingos. Digo, yo este cálculo lo hice grosso modo, sin considerar pues, el tiempo de descanso. O sea, yo lo multipliqué por las 24 horas, por los 365 días, y nos íbamos a un año prácticamente de manera ininterrumpida, a 4 minutos en razón de cada ciudadano, pues es lo que se tardaría. Hace un ejercicio el voto particular, dice con 37 o 34 auxiliares, pero otra vez contando que no pararan de estar recibiendo apoyos, ¿no? Entonces, eso es muy difícil. Digo, esto es una anécdota absolutamente personal y no indica ninguna preferencia, pero lo digo, hace un mes y medio estuve en Morelia, que es una tierra que apoya mucho a la familia Calderón, claro. y Margarita, en este caso, pues estaba desplegando a sus auxiliares en el centro de Morelia. Y yo, por curiosidad, precisamente por la materia a la que nos dedicamos, observé cuánto tiempo tardaba. Había gente que estaba 15 minutos o más parada frente al auxiliar. Bueno. Me imagino que tratando de que quedara el registro hecho. Sí, porque no es sencillo. No es sencillo. Luego tiene que haber una foto y una firma. Claro. Hay gente de edad. Hay gente mayor, exactamente. Mayor, bueno, de mi rodada para arriba, Pedro. Bueno, pues más o menos, no así. Que no es que se te facilite, pues no somos de la generación touch, estar poniendo a tu firma en una aplicación, no te queda igual a la de la tarjeta. Y ahí hay otro punto muy interesante. O digamos, ahí en tiempo real el auxiliar debe darle la explicación breve al ciudadano, digamos, de que este apoyo pues no lo obliga a votar por él, sino que es un requisito que pide la ley y la convocatoria solo para la postulación del candidato independiente, y digamos, pues eso ya te llevaría, digamos, mínimo otros 4 o 5 minutos, ¿no? Así es. Aprovecho esto que dices para dos consideraciones. Una, pues, a ver,
¿por qué no podía estar duplicado el apoyo? Que fue un criterio del INE, ¿no? A mí me interesa que haya 3, 4, 5 candidatos independientes. No quiere decir que vaya yo a votar por los 5, evidentemente no puedo. Y la regla además es que se considera el último dado, no el primero. Fíjate, primero, la lógica de los principios generales del derecho sería primero en tiempo, primero en derecho. Sí, no, acá se invirtió. Ley posterior, pero la ley anterior. Por si tenía dudas el ciudadano, el último apoyo es el bueno, ¿no? No, otra vez, como en el caso del Pacto Federal, no entiendo bien a bien la razón. Si yo tengo interés en que estén los 10 candidatos independientes, ¿por qué no podía manifestar mi...? Pero bueno, eso lo podemos discutir y obviamente no en esta sentencia. Pero está el otro tema, el de la carga de la prueba, ¿no? Así es. Se presume que es mi firma. Tú, autoridad electoral, tendrías que demostrarme lo contrario. Y en este caso, creo que con mucha claridad, el de las candidaturas independientes, no solo en Puebla, sino en general, se invierte la carga de la prueba. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que estar acreditando con tu foto, con tu firma, con tu credencial de elector, una serie de cuestiones, ¿no? Y entiendo que además muchos, en aras, obviamente, de la autenticidad de los apoyos, pero fíjense la palabra, apoyos, muchos de esos se han echado para atrás en la autoridad administrativa. ¿Por qué? Pues porque no corresponden al padrón, porque no aparecen, porque la firma no se parece, la foto, etcétera, ¿no? Sí. Hay allí un problema procesal, a mi manera de ver, de proceso constitucional, en cierta manera grave. Sí, porque además estamos hablando realmente de un proceso constitucional. Claro, del ejercicio de un derecho fundamental. Absolutamente. ¿No? Ahora, más allá de eso, yo quisiera ser muy optimista, precisamente por resoluciones como esta. Me parece que la perspectiva que tenían las candidaturas independientes hace 6 meses ha quedado completamente superada. O sea, realmente en el ámbito federal y en los ámbitos locales se está multiplicando la figura a pasos agigantados. Y creo que es una buena noticia para la superación de esta visión estamental de nuestra democracia a la que me he referido. Que no se nos olvide que todo viene de un caso de derechos humanos ante la Corte Interamericana, ¿no? El famoso Castañeda-Guzmán versus México, ¿no? Así es. Sí, a Jorge se le deben muchas cosas que yo creo que poca gente le reconoce, ¿no? A Jorge y a sus abogados. Pero además, Pedro, además de este débito que tendríamos, digamos, para la apertura del régimen, pues es importante decir que los derechos humanos tienen que estar puestos en acción, ¿no? O sea, tienen que existir y las capacidades procesales, que tengan posibilidad de materializarse. Claro. Así es. De hecho, creo que ese es el meollo justamente del asunto y esta sentencia abona en ese sentido. Diríamos una sentencia garantista, pero yo creo que va más allá porque vemos los efectos que podría llegar a tener precisamente en la construcción de un camino más llano para la participación de los ciudadanos de manera independiente. Bueno, si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte. Ya saben, el enemigo es el tiempo. Volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues ya estamos de regreso con ustedes. Se plantea precisamente una cuestión ya de sistematicidad jurisdiccional, atando sobre todo los últimos criterios que ha emitido esta Sala Superior respecto de la regulación de candidaturas independientes. Y creo que en ese aspecto Rafael tiene mucha razón. Estamos abonando a la realización efectiva de un derecho que se ha reconocido pues, relativamente hace poco tiempo y que podríamos afirmar que está verdaderamente en construcción. Pero el razonamiento a mí me parece, y lo vuelvo otra vez a repetir, muy garantista porque precisamente ve las cuestiones desde la tierra. O sea, aterriza esto a una cuestión pragmática, no lo ve, y con todo respeto lo digo, el voto particular se aleja un poco más de la realidad pragmática y ve la cuestión pues, meramente normativa, quizá un poco fría la apreciación de quienes fueron disidentes, ¿no? Sí, creo que coincido con la opinión. O sea, una cosa es el reconocimiento a nivel constitucional que
que hace el constituyente en relación a la figura de las candidaturas independientes, que establece textualmente en razón de los términos y condiciones que establezca la ley, y la Suprema Corte pues ha determinado que si bien existe una libertad configurativa del legislador local para reglamentar la figura de las candidaturas independientes, pues que no es una libertad en términos absolutos, sino que está acotada pues a que estos requisitos o condiciones que pueda poner el legislador pues también estén sujetos a una revisión de proporcionalidad y razonabilidad. Y es precisamente el argumento central de la sentencia, en el sentido de hacer una relación entre el plazo, el porcentaje, el número de firmas a que equivale ese porcentaje y el número necesario de apoyos diarios para complementar este requisito, y es ahí donde, en concepción de la mayoría de los magistrados, pues arriban a la conclusión de que ese requisito pues no supera este examen de proporcionalidad y sí atenta o es un elemento obstaculizador para el ejercicio real y efectivo del derecho político electoral a ser votado. Y ya ahorita pues también abordamos lo del voto particular, que sí es, digamos, es un argumento válido como hacen una comparación que a mí me resultó por lo menos interesante. Hablan, por ejemplo, de mi tocayo Kumamoto y cómo obtuvo al final de cuentas pues equivalente de apoyos para ser candidato independiente al Senado. Pero creo que aquí hay una trampa argumental, y es el hecho de que Kumamoto ha sido, creo que, el paradigma de candidato independiente en nuestro país, muy conocido incluso fuera de su entidad federativa. Claro. Una persona que desde mi punto de vista pues es un político que no tiene nada que ver con los moldes que conocíamos, hace las cosas de una manera completamente diferente, y eso también lo hizo muy atractivo a la población en general, incluso fuera de Jalisco, de su entidad federativa. Pues ha tenido mucha resonancia por las cosas que ha conseguido. Sus propias acciones y propuestas han ocasionado que sea una figura pública y que en este procedimiento de aspirante a una candidatura independiente pues no le resulte complejo el solicitar el apoyo ciudadano, ¿no? Claro. Contrario a otros ciudadanos que son desconocidos, desconocidos o que no han tenido la oportunidad de este reconocimiento público, por lo menos de tu nombre, ¿no? Y de tu figura. Sí, es un poco lo que le pasó al Bronco, al señor Rodríguez Calderón, cuando alcanzó la gubernatura de Nuevo León, ¿no? Es una gente que venía de un reconocimiento, incluso partidario, muy determinado. Claro. Y se dificulta, evidentemente, como dices, mucho menos, ¿no? Sí. Ahora, de todas maneras es muy interesante el voto particular, porque sí, también es cierto que si constreñimos demasiado la libertad configurativa del legislador, pues al rato los requisitos se pueden volver laxos, ¿no? Y podríamos estar los 130 millones de mexicanos en la boleta. Sí. Y entonces ya habría ese obstáculo, ¿no? Si eso sucediera, no necesitaríamos gobierno, aclaremos, bueno, ¿no? Porque al final de cuentas, que dice el Borges, Estado podría desaparecer. Dice Borges que sería lo más deseable, pero eso ya es otra discusión, ¿no? El gobierno de todos, ¿no? En fin, sí me parece que tiene que haber, digamos, restricciones, pero que son restricciones lógicas y proporcionales, porque si no haces otra vez nugatorio el derecho y el acceso. Y muy importante, quisiera volver a subrayar este argumento, no conviertes en auténticos los resultados electorales porque faltó gente que debió haber estado en la boleta y que pudieron haber sido causa de expresión de una voluntad muy válida de la ciudadanía y que no pudo llegar ahí porque la clase política se opuso sistemáticamente. Ahora, sí, el caso, por ejemplo, de Marichuy, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Que aún está subyúdice, si no mal estoy informado, pero de todas formas los apoyos en el tiempo en el que se determinó fueron imposibles. Y tenemos un país que tiene más de 20 millones de indígenas. Tú imagínate eso, ¿no? Podrían ganar una elección perfectamente si se pusieran de acuerdo, podrían ganar la elección presidencial. Sí. Y tenemos el tema de los accesos a las plataformas informáticas. Pues evidentemente en comunidades de alta marginación se dificulta muchísimo eso. En fin, hay una serie de argumentos que ha expuesto Marichuy que me parecen atendibles, ¿no? Sí. Y más allá de ellos está el gran tema
de cómo hacemos que nuestra democracia sea funcional y medianamente satisfactoria. Que no pasa en ningún lado del mundo, cierto, pero los índices de satisfacción con la democracia son mayores en algunos sistemas que en otros. Y yo lo que encuentro es que si no empezamos a abrir la válvula, nos podemos regresar a los tiempos de don Jesús Reyes Heroles. En el año 77, la reforma política tuvo la explicación de que la olla expresa estaba a punto de estallar, ¿no? Así es. Y en este caso, creo que las candidaturas independientes abren un camino que no puede el legislador de manera impune, me refiero obviamente a lo sociológico, vedar y vetar, acotar, Exacto, limitar, exacto, hacer nugatorio. Sí. Porque además un ejemplo. todo esto es producto de una demanda social claramente Claro, establecida, ¿no? O por sea, supuesto. la presión para el legislador. Dicen algunos, el Estado no concede nada por las buenas, hay que sacárselo, ¿no? Y creo que esto fue el esfuerzo de muchos años de estar en estira y afloja con el Estado. Social de esa vía para que sin pertenecer o sin ser postulado por un partido político, pues un ciudadano pudiera aspirar a un cargo de elección popular por vía independiente o meramente ciudadana, ¿no? Claro. Imagínate, como ocurre en algunas legislaciones procesales, tienes garantizado el debido proceso, eso es evidente, ¿no? Es un derecho de corte constitucional e incluso convencional, pero pones en el Código de Procedimientos Civiles, por poner un ejemplo muy absurdo, tienes tu proceso, nada más que tienes exactamente 5 minutos para contestar una demanda. Para recabar pruebas. Es un proceso, ¿no? Es un proceso. Pues sí, nada más que no es un debido proceso. Exacto. Ahí hay una posibilidad de candidatura, sí, nada más que me la estás tornando absolutamente imposible. Nugatoria. ¿no? Nugatoria. Sí. Y me exiges muchas más cosas que lo que le exiges a los partidos políticos, que ahí está también el quid de la cuestión. Hubo una cuestión que me resultó también muy llamativa de la sentencia y es la forma en la que se acotan los efectos. Y creo que habla de la complejidad de juzgar precisamente este tipo de cuestiones, ¿no? Se dice 2 veces, por lo menos de manera muy clara y expresa, esto no prejuzga respecto de casos similares. En este caso, ¿por qué se tiene esa reserva de cuidado con los resultados y sobre todo los efectos que puede llegar a tener una sentencia de estas? Sí, porque creo que esta reiteración que se hace por, si mal no recuerdo, en 2 partes de la parte considerativa de la sentencia, es precisamente para hacer énfasis en la facultad constitucional que tiene este tribunal y específicamente la Sala Superior, y que es, en términos del artículo 99 constitucional, la de inaplicar una porción normativa al caso concreto por cuando se estime que es contraria a la Constitución, contrario a los efectos que tiene una acción de inconstitucionalidad, que es cuando esta resulta fundada, pues es prácticamente decretar la invalidez, expulsar la norma del sistema jurídico, lo que en este caso del control concreto que tiene este tribunal no opera, sino solamente se inaplica para el caso concreto de que se trata. Y en este caso, en este control concreto de constitucionalidad, pues se toman en cuenta los elementos y circunstancias fácticas propiamente. Por eso se hace énfasis, no necesariamente en otro escenario donde se pudiera prever ese mismo porcentaje, no necesariamente tendría como resultado que fuera inconstitucional su aplicación. No, a menos que la Corte ya con la vista que se le da precisamente determine la inconstitucionalidad. Estamos hablando del artículo 201 ter, apartado C, fracción 4ª, inciso B, obviamente de la ley electoral de Puebla, ¿no? Sí, pero a ver, porque no digamos, se prejuzga. Un elemento que pudiera variar es que si se impusiera este requisito del 3%, pero que el volumen del listado nominal fuera mucho menor y por tanto el total de firmas se redujera. Que no fuera Puebla, sino Tlaxcala, ¿no? Pero, sí, o Colima, está ahí cerquita, digamos. Pero, a ver, desde luego, yo entiendo muy bien que no se prejuzga, ¿no? Y es lo que tiene que hacer un tribunal por deferencia constitucional, casi diría yo. Sí. Pero el valor del precedente es enorme. Absolutamente. Más si la Corte además declara ya la inconstitucionalidad de la norma, se acabó el problema. Se acabó el ¿no? problema, sí. Pasemos a la siguiente cuestión. Exactamente. Sí, sobre todo creo que pues el impacto más allá de las partes que participan en este juicio, pues es que haya un mensaje hacia el legislador pues local, no solamente de Puebla, sino del resto de la República,
pues para que haya este intercambio de opiniones jurídicas y que puedan considerarse al momento de que se reglamentan este tipo de figuras. Y yo todavía iría un pasito de mayor imprudencia, ¿no? Que Juan no puede cometerla, pero yo sí. También hay un mensaje a la autoridad administrativa, a la autoridad que organiza las elecciones. Oye, cuidado con el tema de las pautas, ¿no? No vayas a pretender que cualquier distribución, por inequitativa que sea, va a ser válida, porque aquí hay un tribunal que va a arquearte la ceja, que va a ver las cosas con lupa y que quién sabe qué determine en cuanto a equidad y autenticidad de los comicios. Es decir, el valor del precedente es enorme, ¿no? Sí, sí, sí. Más allá que se le comparta o no, se le critique o no, como precedente, claro que tiene un valor. Y lo que dice Pedro es fundamental. Si la Corte determina, como parecería probable, siguiendo el hilo argumentativo, que hay inconstitucionalidad en estos artículos, se le dio obviamente cuenta a la Corte y en fin, ¿no? Pues imagínense ya a dónde vamos a llegar. Es realmente muy importante porque entonces la configuración legislativa en los ámbitos locales, pero también en el ámbito federal, tendrá que ser mucho más cuidadosa con no pisar callos de derechos fundamentales. No, sabiendo que el tribunal al final de cuentas está vigilante de estas cosas. Claro. Un poco, y ya para cerrar nuestro programa, ¿cuáles fueron los efectos? Es decir, ¿qué es lo que manda hacer esta sentencia, sobre todo a las diferentes autoridades que intervienen en este asunto? Bueno, la propia sentencia determina que se le debe conceder un plazo adicional de 30 días para recabar el apoyo ciudadano. 30 días adicionales, sí, a los 30 y días tiene originales. cuidado también en velar por el principio de igualdad de las personas que se encuentran en esta misma situación jurídica, es decir, los que también son candidatos a gobernador de Puebla, independientes a gobernador de Puebla, sí, que de acuerdo a los registros que tiene el OPLE, que son de acceso público en su página de internet, son 3 ciudadanos. Entonces aquí solo vinieron 2, que fue el JDC 44 y 46. Entonces pues se determina que esta prórroga de 30 días adicionales pues opera para los 3 aspirantes. Y ya había algún candidato, el otro no había conseguido tampoco entonces todos los apoyos. No. Claro. Entonces se le ordena al Instituto Electoral Local de Puebla que emita un acuerdo donde se les conceda este plazo adicional de 30 días y también al Instituto Nacional Electoral se le vincula para que haga los ajustes en cuanto a los plazos para esta etapa que es la verificación de los apoyos. Eso creo que es muy importante porque se hace un razonamiento precisamente para no traslapar fechas. O sea, lo que dice el tribunal, sí se pueden dar esos 30 días adicionales sin que se rompa precisamente la sistematicidad de cada una de las etapas que están concatenadas. Sí, considerando que la etapa de campaña para gobernador en el estado de Puebla pues inicia el 29 de abril, entonces creo que este nuevo plazo, este plazo adicional de 30 días, pues no implica una modificación sustancial que impacte en estas etapas ya previamente definidas por la ley, sino solo implica el hacer determinados ajustes por parte de la autoridad administrativa electoral, tanto local como nacional, y que al final de cuentas sí hacen viable la consecución de las demás etapas del proceso electoral. Y sobre todo lo que pues, decía al final de cuentas también Rafael desde el principio, y creo que es lo que sostenemos en el análisis de esta sentencia, se consigue que de manera efectiva se pueda realizar ese derecho humano de ser votado en la vía independiente, ¿no? Claro. Y bueno, pues al final de cuentas las dificultades que seguramente enfrentarán los candidatos apenas comienzan con el registro, la desventaja pues creo que se va a extender a todo el proceso. Sí. Veremos cómo se plantean las cuestiones jurisdiccionalmente hablando y sobre todo creo que el tribunal pues va a resolver en esa medida de ofrecer una protección más amplia a quienes pues están en cierta desventaja comparado con el aparato que ya tienen desplegado los partidos políticos. Bueno, mira, sorpresas hay en todos lados y por eso es tan importante que la puerta no se cierre. Sí, claro. El señor Macron, 3 meses antes de la elección, no era nadie frente a Madame Le Pen, ¿eh? Así es. Y
ve cómo terminó el asunto. Sí, Me podrán decir, bueno, pero es que fundó su movimiento y ese movimiento ya también se parecía a un partido político, lo que sea, pero en realidad es un candidato que llega a la boleta en forma independiente, ¿no? Sí, además, Kumamoto, digo, salvando las distancias, me ha recordado siempre a Macron por esa... Por joven. Sí, por joven, por ser un visionario y por traer al final un ¿Se esquema... casó con su profesora también? ¿No? No, creo que no, en este caso no. Pero bueno, pues les agradecemos muchísimo a nuestros invitados, por supuesto, y a ustedes más que a nadie, y habernos acompañado en esta emisión de Sentencia Debate. Y los invitamos para la próxima. Muchísimas gracias. Hasta pronto. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.